Libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16. Vamos a continuar con el tema, la obra del Espíritu Santo, y hoy una segunda fase sobre la revelación del Espíritu Santo. Necesitamos volver a los principios originales. Y lo que vamos a ver esta mañana, ojalá que sea de mucha ayuda, especialmente para todos los hermanos que trabajan en los comités de evangelismo, de visitación, de escuela dominical, reuniones domiciliares, en fin, para todos los que predicamos o enseñamos la palabra de Dios. Hechos 16, desde el verso 6, vamos a leer alternadamente esta porción de la palabra hasta el verso 15. Dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues a Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Todos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Amén. Vamos a orar para rogar al Señor que nos hable. Esto de la revelación del Espíritu Santo es tan importante. Y precisamente ahora, mientras se predica, mientras se enseña, necesitamos que Dios nos revele, que Dios ilumine nuestra mente. Señor Jesucristo, gracias por permitirnos estar de nuevo en tu presencia, porque atendemos así tu palabra preciosa. Esperamos, Señor, que tú seas dirigiéndonos, seas guiándonos en esta hora con tu Espíritu Santo. Aleluya, gracias Jesucristo por tu abundante misericordia. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Por favor, tomen sus lugares. Se hizo un breve paréntesis en el tema que se venía tratando por causa del programa misionero el domingo anterior, pero que desde luego también es una tremenda bendición para el pueblo de Dios. Pero conviene que hagamos un seguimiento, que avancemos un poco más en esto. La idea es que al terminar el año, por lo menos podamos decir, aprendimos 1, 2 o 3 doctrinas, vimos los pormenores de determinado tema
Y no solamente tener el conocimiento intelectual o textual de una enseñanza, sino el poder aplicarla a nuestra propia vida. Creo que hemos fijado bien en nuestra mente los pasos en la obra del Espíritu Santo. El paso número 1, el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. Paso número 2, el Espíritu Santo nos regenera. Esto por el nuevo nacimiento, por la palabra que se implanta en nuestros corazones, se produce una vida nueva, y si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Paso número 3, el Espíritu Santo nos revela, nos ilumina con la palabra y desde luego nos muestra las verdades que estaban ocultas. Revelar es mostrar algo que estaba oculto, algo que estaba guardado, algo que no sabíamos. En la parte que vamos a considerar en esta mañana, vamos inicialmente a hacer como un cuadro comparativo con lo que sucede normalmente en la vida religiosa del mundo, y que en alguna medida también a nosotros eso nos está afectando. Yo no diría de pronto en un extremo negativo, algo, digamos, pecaminoso, pero que sí nos está desviando un poco de el cauce original de la obra de Dios. Llegamos a pensar que si tenemos miles de tratados con temas de la Biblia, si tenemos grandes rótulos, grandes avisos, ojalá luminosos, que se vean a la distancia, si tenemos muchos programas radiales, y por qué no un par de programas en la televisión, unos pasacalles enormes donde se publique nuestra fe y se ponga en alto el nombre de la iglesia, entonces de pronto todo eso es lo que va a convencer a la gente, y eso le va a traer el conocimiento de la verdad, y muchos llegarán a nuestra iglesia, a nuestras filas cristianas. No estoy en contra de la publicidad, de los anuncios en los medios masivos de comunicación. Ojalá que cada día podamos incrementar en eso. Pero quiero ser muy claro. Mientras el Espíritu Santo no ilumine una mente, un corazón, mientras esa persona, por una revelación directa del cielo, no llegue a conocer esta palabra del Evangelio, usted puede envolverlo en literatura, puede ponerle programas desde que amanezca hasta que anochezca, puede ponerlo a mirar televisión, la supuesta televisión cristiana que algunos hablan ahora, la del famoso Enlace, por ejemplo, tiene programas, no sé si las 24 horas, y hay unos programas que son más mundanos que cristianos y se denominan evangélicos. La gente puede mirar y leer lo que quiera, pero lo que realmente le traerá a los pies de Cristo es la revelación por el Espíritu Santo. ¿De acuerdo, hermanos? Ahora, les decía que nos estamos alejando del cauce original. Cuando vemos en la Biblia, entonces hallamos cosas tan hermosas como esta que acabamos de leer. Hay un misionero acá
que acaba de emprender un viaje, acaba de trazarse, digamos, un rumbo para cumplir una misión maravillosa. Pero entonces, él no va dirigido solamente por una brújula, o no le han dado un itinerario allá en la agencia de viajes. Mire, usted se va a esta ciudad y allá lo esperan en el hotel tal, y de ahí se va a esta otra y allá en el otro hotel lo están recibiendo. No, está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Y dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo le va a prohibir a alguien que hable? Porque no es todavía el momento. Porque esa no es la hora para esa ciudad, no era la hora todavía para ese continente, o no era el momento, tal vez las cosas no se iban a dar. Pero nosotros no nos dejamos guiar así. No, es que yo voy allá y voy a repartir 1000 tratados esta tarde, y si me matan, que me maten. Pero un momentito, el Espíritu Santo sí le mostró que debe ser allá donde va a hacer el trabajo. ¿Cuánto oró para que Dios lo guíe allá? ¿O es su capricho? ¿O es usted para dárselas de grande, para dárselas de valiente? Y luego va a aparecer aquí con los ojos morados por la tarde. Mire, hermano, todo por la causa del Señor. ¿Cuál causa del Señor? Es que no era todavía el momento. A un pastor le pasó hace algunos años, dijo, no, yo me voy a evangelizar allá a Lovaina, y me voy a evangelizar a Guayaquil, y voy a hablarle a todas esas muchachas de por allá, de esos lugares de vida libertina, y yo en el nombre de Jesús voy a ir. Hermano, pero es peligroso, esos lugares no son tan recomendables. Yo creo que habría que hacer como un ayuno, como preparar un grupo especial, como adiestrarlo, pero es que, no, es que hay que ser valientes y hay que ir a predicar, y dice que a toda criatura, así que yo me voy. Sin embargo, un par de hermanos se fueron con él para acompañarlo. Y sí, entró a 2 o 3 lugares y de ahí tuvo que salir corriendo, porque esas muchachas lo agarraron a picos y abrazos. ¡Ay, tan lindo papito que vino, ¿Ah? Llegó todo avergonzado, todo untado de colorete por todas partes. ¿Qué pasó, hermano? No, me tocó huir porque eso estaba grave allá. Hermanos, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! No se trata si evangelizamos a 100 en un día o si evangelizamos a 1. Lo que cuenta es que el Espíritu Santo haga la obra. ¡Gloria a Dios! El Espíritu Santo le prohibió que predicara en Asia, pero en cambio de eso tuvo una visión. Esa visión no se la dio Juan, ni se la dio Pedro, que estaba en Jerusalén. No era la agenda del hombre. Mire, entonces usted se baja aquí, va allá y va acá. No. Esa visión venía de parte de Dios. Y él veía a un varón macedonio que le decía, pasa y ayúdanos. En esa visión, en la clase anterior sobre la revelación del Espíritu Santo, estábamos diciendo que el Espíritu Santo habla al hombre en el sueño, en visión nocturna. ¿Recuerdan eso, verdad? Hermanos, qué bonito sería, y yo quiero como enfatizar aquí antes de ir a otros puntos de este tema, enfatizar, porque para mí eso es valioso. Vamos a pensar que ahora, terminado el culto, usted se arrodilla a darle gracias a Dios en el momento de despedir la reunión, y de pronto viene a su mente su tío Carmelo, o su tío Juan, o su primo Roque. Usted está orando y siente por el Espíritu ir a visitarlo, ir a hablarle, no sé si mañana o pasado, o llamarlo por teléfono, y usted dice, Señor, muéstrame, ¿de verdad quieres que yo vaya, Señor? ¿Quieres respaldarme?
Y hay como esa confirmación y ese pensamiento se le mete en la cabeza, se le graba que sí debe hacerlo. Tenga por cierto que el Espíritu Santo quiere usarlo allá en ese lugar. Tenga por cierto que el Señor le va a dar la palabra y es muy posible que cuando usted llegue, ese joven o esa señorita o esa señora le diga, qué bueno que vino, porque yo los estaba esperando. Pero ¿cómo así? Yo no le avisé. Algo me decía que ustedes venían. Yo estaba oyendo unos testimonios del hermano Larsen, cuando él estaba muy enfermo en la ciudad de Barranquilla. Él se enfermó gravemente. Y dice que llegaban algunos hermanos a visitarlo. Él estaba ya en su habitación y, desde luego, muy impedido, apenas sí podía hablar un poco. Y llegaban los hermanos a verlo, de pronto para orar un momento, para darle unas palabras de aliento. Y en un momento determinado él abría los ojos, en medio de su tremenda enfermedad, y miraba al diácono o a alguien que había y le decía, qué bueno que vino, necesito que vaya al barrio tal, ahí a la segunda casa, en la calle tal, una puerta verde, vaya allá que lo están esperando. Y el hermano salía y se iba, tocaba la puerta verde, ahí había justamente una pareja que habían discutido un matrimonio o había un problema con uno de los hijos. Vea, vengo en el nombre del Señor Jesucristo, soy miembro de la iglesia tal y vengo para hablarle la palabra de Dios. Qué bueno que llegó, gracias a Dios, por favor, entre. Estábamos esperando que alguien llegara. Llevamos 2 días en este conflicto y ahí se establecía un nuevo lugar de predicación. ¿Será eso obra del Espíritu Santo? ¿Necesitaremos hoy esa dirección por el Espíritu? ¿Será saludable eso que suceda a menudo? ¿O por qué no que sea nuestro pan diario? Ser guiados por el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Pablo se dejó guiar por el Espíritu, llegó a Filipos, que era la primera ciudad, porque si aquí quiero hacer ver lo que ocurre. Era la primera ciudad de un continente, porque se iba a abrir la obra en Europa. Él quería quedarse en Asia, pero el Señor dijo, no, tienes que ir a Europa, porque en Asia ya estaban los apóstoles, estaban trabajando desde Jerusalén, por Judea, por Samaria, por todo eso, que era el continente asiático, pero ahora hacía falta que se abriera la obra en Europa, otro continente enorme, y Filipos precisamente estaba en la entrada de ese continente, y allá él va guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué comenzó a hacer? Se entiende que no había despliegue publicitario, nadie anunció la llegada del gran apóstol Pablo, no había pasacalles, no había propaganda radial, no había eso. Hoy pues la tenemos y seguro que si Pablo estuviera en nuestros días, él tendría un tremendo programa en la radio y muchos de nosotros estaríamos felices de oírlo, ¿o no? Porque el hombre con la Biblia se defendía. ¿Sí? Algunos como que no están muy seguros. Hermanos, un maestro de la palabra. Claro que algunos preferirían poner a Enlace o poner a Nuevo Continente a moler música ahí medio regular todo el día, porque cuando se trata de la doctrina pura, de la palabra fuerte, la palabra profunda, Señor, entonces a muchos creyentes les da sueño. Pero hoy necesitamos la palabra poderosa del Señor. ¡Gloria a Dios! ¿Qué comenzó a hacer Pablo? Unas reuniones
¿Cuál era el público? Unas damas, unas señoras fervorosas. ¿Qué día se reunían? El día de reposo. De ahí algunos sacan que es que Pablo era adventista o que guardaba el reposo. Adventista sí, porque adventista es el que espera la segunda venida del Señor. Aquí todos somos adventistas. Lo que pasa es que no guardamos el día sábado, porque nuestro reposo es Jesucristo. Algunos dicen, no, es que ese es un adventista. Que un momentito, todo el que espera el advenimiento del Señor es adventista. ¿Alguien aquí espera la venida del Señor Jesucristo? Es para que no nos vayamos a equivocar de pronto con los términos. En ese día de reposo él reunía a las señoras y les hablaba la palabra, hacía como una especie de devocional, tengo entendido, alguna meditación, y no olvidemos que Pablo entonaba unos cánticos espirituales para alabar al Señor. ¡Aleluya! Bueno, y estando en esa reunión se acercó Lidia. ¿Quién era Lidia? Era una mujer que vendía púrpura, era una mujer rica, una de las mujeres acomodadas de la ciudad. Se acercó por ahí a la orilla del río para darse cuenta de lo que estaba pasando, pero quedó cautiva. Mientras Pablo exponía, mientras él explicaba, entonces nos relata la Escritura, verso 14, que el Señor, ¿cómo me gusta eso? El Señor le abrió el entendimiento, le abrió el corazón para que estuviese atenta a lo que estaba predicando el apóstol Pablo. ¿Surtió efecto aquel mensaje, aquella enseñanza? Enorme, claro que sí, porque dice que cuando fue bautizada, y no solamente ella, y su familia, entonces abrió la puerta de su casa para alojar al misionero y para cuidarlo allí de todas las cosas que fueran necesarias. ¿Quién hizo esa obra? ¿Quién le dio ese entendimiento? ¿Cómo ella fue y convenció a su familia? ¿Y cómo en ese mismo día se hicieron bautizar en el nombre de Jesús? Porque hubo una intervención directa del Espíritu Santo. Le damos la gloria a Dios. Hermanos, hoy entonces nos estamos empapelando, nos estamos llenando de aparatos. Vamos a hacer un culto a determinado lugar, de pronto hay 3 o 4 ancianitos, hay un par de niños, y lo primero que pensamos es si ponemos siquiera 4 parlantes ahí en ese saloncito para poder hacer el culto. Si no hay sino 2, no, es que no tenemos buen sonido. A ver, siquiera 4. Y entonces los pobres ancianitos casi no aguantan y los niños están aterrados con ese. Pero eso está bien en sectores abiertos y habrá auditorios que requieren eso. Pero hermanos, lo que necesitamos es ir con la unción del Espíritu Santo, con una palabra que esté saturada del poder de Dios, y en lugar de dejar sordos a los pocos que tenemos ahí en la reunión y causar un problema y que nos pongan una tutela a los vecinos, porque por allá en ese sector tal vez no se permite esa clase de ruido, más bien vamos a tener 3, 4, 5 almas llorando allí, arrodilladas, entregando su corazón al Señor, porque el Espíritu Santo les reveló que deben arrepentirse, que deben bautizarse, que deben seguir el camino del Señor. Hermanos, y cuando uno viene a la iglesia atendiendo una revelación del Espíritu Santo, es muy difícil que uno se vuelva por otro camino, porque lo que Dios revela, Él lo graba, lo deja indeleble, lo deja imborrable en nuestros corazones. Le damos la gloria al Señor Jesucristo. ¡Aleluya!
Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Recuperar ese principio. Que el hermano que evangeliza, que la joven que enseña a los niños, que el hermano que vaya y le habla a su compañero de trabajo, tenga la seguridad que aquello que está diciendo lo hace con autoridad de Dios y que el Espíritu Santo trabaja mientras él predica. Ahora, si el Espíritu Santo no trabaja mientras yo predico, yo puedo hablar todo el día, toda la noche, toda la semana, todo el mes, y esa persona jamás entenderá nada. Pasarán años y años y seguirá exactamente igual. Pero, ¿qué diferencia? Y eso lo sabemos por experiencia. ¿Qué diferencia cuando el Espíritu Santo toca nuestros corazones? Por eso a la gente no hay que forzarla a bautizarla a la fuerza. Porque, hermanos, si esa persona no ha recibido la revelación, podemos agarrarlo entre cuatro, el uno de una mano, otro de otra mano, otro de otro pie, otro de otro, cuatro, y traerlo aquí. Créame que se nos salta de la pila, de ahí sale saltando por todos lados, se va. Porque ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Y qué me van a matar aquí? ¿Qué ocurrió? Pero el día que tenga la revelación y la convicción, viene solito. Había un hermano allá en Santa Bárbara que me hacía reír y decía: hermano, los de ahora 8 días los traía yo, y los de hoy los trajo el Señor. Yo dije: a ver, explíqueme eso que no le entiendo nada. Dije: no, toda la semana con unos trabajadores, y convenciéndolos que vinieran al culto y que vinieran al culto, y que sí voy, que sí voy. ¿Y sabe hasta dónde los logré traer? Hasta 4 esquinas. Y de ahí se me volvieron todos. Y no llegó ni uno. Pero esos que están ahí, les hablé solamente una vez, pero yo había orado y había clamado: Señor, que seas tú el que los mueva. Yo no les volví a mencionar nada. Y llegaron adelante de mí, véanlos, ahí están sentados. Le damos la gloria al Señor. A veces queremos nosotros, con nuestra habilidad, traer la gente, convertir la gente, como amasarlos a nuestro capricho. Hermanos, esto sigue siendo obra de Jesucristo. A ver ese aplauso fuerte para Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pero tenemos que comenzar desde nosotros mismos. Yo creo que nos estamos entendiendo. Comencemos a partir de nuestro culto. Si en nuestro culto hay revelación, si en nuestro culto hay unción, si en nuestro culto hay movimiento del Espíritu Santo, el que llegue a nuestro culto correrá el riesgo de convertirse. Así que los que están por ahí merodeando y viniendo, si no quieren correr ese riesgo, mejor no vuelvan. Sí, porque si están en ese riesgo de que va y se convierte. Una señora me dijo: no, yo tal vez no vuelo porque es que ya casi que no resisto más. Qué bueno, ¿cierto? Sí, está corriendo el riesgo de volverse rico en el Señor. Está corriendo el riesgo de que el Señor le llene de bendiciones. Y sabe que yo ese riesgo quiero correrlo todos los días. ¿A cuánto les agrada la presencia del Señor? Vamos a ver algo del culto y la revelación en 1 Corintios 14. Me encanta la música, aunque no tengo idea de manejar instrumentos, les soy bien franco. Me encantan las alabanzas, me encantan los himnos espirituales que los hermanos cantan, tan lindos esas voces de las jóvenes, de los varones, gracias a Dios por ellos. Pero no me conformo. Y quiero que veamos cómo es el desarrollo de un culto netamente pentecostal, espiritual, según la Biblia. 1 Corintios 14.
desde el verso 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Es decir, si solamente se dedican a hablar en lenguas y no a otra cosa. Y hable lenguas, y hable lenguas, y hable lenguas. Pero, si todos profetizan, profetizar es predicar, hablar, dar a conocer la palabra, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. ¿Y qué ocurrirá con ese incrédulo indocto? Léalo. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando. ¿Qué cosa va a declarar? Léalo. Declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Se ha hecho ya casi como un vicio, como una muletilla para todos los que dirigimos o predicamos. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Pues amén. Y Dios está aquí. Pero hermanos, se sobreentiende que Dios está aquí. Ese es un vicio que tenemos. Es como si yo me paro aquí, a ver, vamos a hacerla como la pregunta en este sentido. Hermanos de la Iglesia de Trinidad, ¿cuántos creen que yo estoy aquí parado? ¿No les parece muy curioso eso? Ustedes me dirían, hermanito, ¿qué le pasa? El solo hecho de que yo me pare aquí y comience a hablar, esa es la evidencia de que estoy ahí. Hermano, Jesucristo vive en medio de su pueblo. Ni siquiera es que viene de visita, es que Él vive. Por eso hay unos cuadritos por ahí que dice, Jesucristo es el huésped invisible de nuestro hogar y testigo silencioso de nuestras conversaciones. Suena bonito y le cobran 10,000 por ese cuadrito. Pero Jesús no es un huésped. Un huésped es el que viene y se está un par de días, 3 días, y después le preguntamos, hermano, ¿y usted cuándo se va? ¿O no es así? Porque ya se está como volviendo largo, ¿cierto? Hermano, ¿y usted no está muy triste sin ver a su familia y sin ver a sus hijos? Y de pronto nos aparece bien bárbaro y dice, pues sí, yo estoy como triste, mañana me voy a traerlos. Ese es un huésped, el que viene y se va. Pero Jesucristo ha venido y se ha quedado. ¿Cómo es que dice la Biblia? He aquí yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no debería decir Jesucristo es huésped invisible, residente invisible en nuestro hogar. Él es residente. No me le rebaje, no me le mengue, no me le baje calidad a eso. Jesucristo vive y se mueve en medio de su pueblo. Hay alabanza para el que vive. Ahora, entonces en nuestros cultos, Él se mueve, Él está vigente, actual, poderoso, majestuoso, real. Y ese pueblo se reúne y lo adora, y se reúne y lo glorifica. Y es ahí donde quiero llegar, lo que decía de la música y todos los cantos. Eso es muy bello, pero no puede sustituir el ruido, ni sustituir la gritería nuestra, ni sustituir nuestros aplausos, la presencia de Dios. Usted puede gritar, aplaudir y sonar todos los aparatos que quiera, todos los cachivaches, maracas, carrascas, tambores, tráigase 20 tambores. Si la presencia de Dios no está,
Ese ruido nos fatiga, nos molesta, ay, que ese volumen, que eso por qué, que no aguanto, que esa guitarra, que ese bajo, y que ese hermano allá gritando, parecía que lo estaban matando, y que eso. Pero cuando es la presencia de Dios, es otra cosa. Y entonces, como que esa música allá de fondo y ese aplauso también y ese grito de victoria, eso todo se va conjugando, pero hay un común denominador que se llama la presencia de Jesucristo. Entonces no nos dejemos llevar por las emociones, no nos dejemos llevar por el ruido solamente. Eso todo juega un papel interesante. Pero si en ese culto no pudimos sentir la gloria de Dios, si el Espíritu Santo no se movió, todo lo demás fue alaraca, ruido solamente. Dejemos que la gloria de Dios invada nuestra reunión. ¿Alguien está sintiendo ahí la gloria de Dios? ¿Alguien quiere darle ese aplauso de manera espontánea, voluntaria? ¡Aleluya! Entonces aquel hombre o aquella mujer declarará y dirá, verdaderamente Dios está entre vosotros. Y no solamente lo dirá, sino que dice que también se postrará y adora a Dios. Pregunto, amados hermanos, y si no alcanzamos a pasar de este punto, no interesa, pero es que nos queden las ideas claras. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Precisamente mañana vamos a tener la reunión de evaluación acá. ¿Qué queremos? Tener aquí en cada culto 8, 10, 30, 40 personas que nos visitan y darle la bienvenida y acomodarlas. Y que ellos vayan haciendo un comentario y diciendo, tan bueno que tocaron esa guitarra, tan lindo que cantó la hermanita tal, tan bonito que cantó ese joven, tan ese mensaje, y que se pase 10 días, 20 días, un mes, 5 meses, un año, 2 años, y en la misma. O lo que queremos es que la gente que visite nuestra reunión, aparte de que pueda admirar algo que aquí se haga, salga diciendo, uy, Señor, yo soy un pecador o una pecadora. Señor, ten misericordia de mí. Señor, esa palabra que tú me dijiste, eso que sentía ya en esa reunión, y que esa persona en poco tiempo no le quede más remedio, más alternativa, sino venir a los pies de Jesucristo. ¿Es lo segundo lo que queremos, sí o no? ¿Que la persona se convierta, sí o no? Porque esto aquí no es un lugar de espectáculos públicos. No es como un teatro donde venimos a admirar ciertos personajes. No, porque pues para eso está el Teatro Metropolitano, está el Pablo Tobón, está el Centro de Convenciones. Hay otros lugares para ir a ver artistas y escuchar grandes oradores, personas de alto relieve en materia de oratoria. Pero hermanos, este es un lugar que tengo entendido desde hace muchos años se dedicó para que sea casa de oración. Y muy acertado lo que decía el hermano Edwin hace un rato, mucha bulla, mucha charla, mucha conversa y como desorden. Hermano, está bien que tenemos euforia y nos saludamos y cómo le fue y qué tal, pero habrá el momento para eso. Pero es que aquí uno viene y es para adorar al Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, cuando el culto tiene ese matiz, mire a lo que llegamos, porque estamos es con la palabra. Verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Estamos en 1 Corintios 14, verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene, ¿qué cosa? A ver, Salmo 1, doctrina 2, lengua
3. ¿Qué otra cosa? Revelación. 4. Interpretación. ¿No le parece glorioso un culto así? Pregunto, ¿cuántos de nuestros cultos son realmente así? Que en ese culto alguien habló en lenguas, gracias a Dios. Pero también hubo alguien que nos trajo un mensaje poderoso por la palabra. Pero también en ese culto yo recibí una revelación por el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Pero también en ese culto hubo salmo. El salmo es la alabanza. Y me llama la atención que está en primera línea. ¿O no? ¿Qué hay cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo. Está primero el salmo. Porque no podemos, no es lo correcto decir, bueno, hermanos, vamos a iniciar la escuela dominical, abran sus Biblias, hoy vamos a hablar sobre la revelación del Espíritu Santo. Y entonces de una vez entramos, porque primero como que hay que ambientar nuestro corazón, el lugar mismo donde estamos, y el ambientador aquí es la alabanza y la oración delante del Señor. ¡Aleluya! Yo quiero dejarles inicialmente esta inquietud. Cada uno se va a preguntar, ¿el culto que estamos realizando se parece a este culto que señala la Biblia? Si estamos siquiera a 5 grados, a 3 grados, a 10 grados de temperatura, a 20 grados con relación a este culto. De pronto alguien dice, ¿quién irá a hacer el culto hoy? Creo que hoy le toca al pastor. Creo que hoy le toca a fulano. El culto lo hizo sutano. Hermanos, todavía tenemos esa idea infantil. El culto lo hacemos todos. Cuando usted pasa por esa puerta y se arrodilla, usted comenzó ya a hacer el culto. No ponga ese dedo para acá. Es que ese culto que hizo fulano y ese culto que hizo la hermanita, ese culto no me gustó. Un momento, si no le gustó, usted tiene mucho que ver porque eso lo estábamos haciendo entre todos. A ver, resulta que nos contratan aquí como a 4 o 5 para que hagamos una deliciosa cena esta semana en X lugar. Y allá los 5 vamos y hacemos la cena, un asado, qué sé yo. Y de pronto salió simple, salió desabrido, eso todo aburrido, la gente lo deja ahí. Y entonces yo, que soy uno de los 5, digo, oiga, les quedó muy mal hecho ese asado. Y alguien me mira, ¿cómo así? Y luego tú no eras también uno de los que estaba ahí salando y horneando y acomodando. Todos somos responsables porque todos estábamos involucrados. El culto aquí lo hace la iglesia. Desde el pastor, el diácono, el profesor de escuela dominical, el de recepción, todos sin excepción hacemos el culto a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué deseamos? Que ese culto sea espiritual. ¿Sí o no? ¡Gloria a Dios! Cuando ese culto esté movido por el Espíritu Santo, entonces la revelación comienza desde acá. Y luego vamos a casa y hay más revelación, y vamos donde el vecino y hay más revelación, y vamos a la oficina y hay más revelación, porque el Espíritu Santo continúa obrando a través de esa palabra. ¡Aleluya! Pero si aquí sentimos la gloria de Dios, la revelación, todo eso, y luego allá en casa las cosas son de otra manera, y la música ya ni siquiera es cristiana, y otras cosas se van añadiendo, pues la revelación se queda en veremos. Necesitamos que el Espíritu Santo nos vaya saturando cada día. Ahora vamos a ver a un personaje evangelizando a otro personaje. Hechos de los Apóstoles, en el libro que iniciamos, el capítulo 8. Gloria a Dios. De pronto nos va a tocar hablar menos
pero decir más. A veces hablamos más y decimos menos. Pero si hablamos menos y lo hacemos por el Espíritu Santo, los efectos van a ser mayores. Hechos capítulo 8, desde el verso 26, dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. A ver, hagamos allí un alto. Felipe es un hombre consagrado a Dios, ¿cierto? Es más, fue elegido como uno de los 7 diáconos de la iglesia en Jerusalén. Pero él está orando que el Señor lo use, que el Señor lo dirija. Y el Espíritu Santo le dice que se junte a ese carro. O sea, de pronto uno dice: es que oyó una voz y vino una nube y había como un fuego. De pronto a veces le damos como mucha ceremonialidad al asunto. Y entonces a mí eso no me ha sucedido y yo por eso no lo hago. Un momento, puede ser sin nube y puede ser sin fuego, pero él sintió en su corazón, él se sintió inclinado, el Espíritu Santo lo movió a que se juntara a ese carro. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos habrá movido a hacer algo? Pero entonces decimos: no, es que ese no es el programa de la iglesia, o ese no es el programa que tenemos para esta semana, y yo creo que la campaña no es hoy, la campaña creo que es el sábado, entonces hoy no le hablo. A lo mejor el Señor cambió el día de la campaña y la quiere hacer es hoy. Amén. No, es que yo el tiempo para evangelizar lo tengo, es el sábado a las 2 de la tarde. Y resulta que Dios le manda a su casa a alguien, se lo manda el martes. Entonces, ¿qué hacemos? Lo dejamos, le decimos: no, ¿sabe qué? Vuelva el sábado porque yo evangelizo los sábados a las 2. Hermanos queridos, dejémonos todavía mover por el poder del Espíritu. Bueno, se juntó al carro, allí estaba el etíope, que era un funcionario de una reina, era el que manejaba los tesoros, un hombre millonario en su época. Y comenzó el diálogo. Este hombre iba leyendo al profeta Isaías, iba leyendo el capítulo 53 que todos conocemos. Le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Felipe comenzó a explicarle la palabra, comenzó a hacerle ver lo que eso significaba. Y por allá en el verso 34 viene una pregunta. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta es, de sí mismo o de algún otro. Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿qué hizo? Le anunció el evangelio de Jesús. Se basó en la misma palabra que él estaba leyendo y comenzó a explicarlo. ¿Cuánto tardaría eso? No creo que un par de días, no creo que un mes, no creo que un año. Fue cuestión tal vez de media hora, una hora. La Biblia no nos dice, pero fue muy corto el tiempo en que él le explicó. Pero es que estaba trabajando, era el poder de Dios, que es el que necesitamos. Así que una vez que le explica, dice el verso 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no lo lee? A ver a qué le sabe eso. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, para que se note que sí es por inmersión y no fue que le regó agua con una totumita, como pintan por ahí algunos,
fue por inmersión. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, porque él fue el que lo llevó y él vuelve y lo trae. Y el eunuco no le vio más y siguió. ¿Cómo siguió el eunuco su camino? Se iba solo para Etiopía, se iba solo para cumplir sus labores allá en el reino, pero se iba lleno del poder de Dios y llevaba el nombre que es sobre todo nombre. Había tenido una revelación por el Espíritu Santo, iba alegre. Ay, ¿y cómo así? ¿Y usted se va a ir por allá para Etiopía? Nos dice, quédese con nosotros aquí, quédese con nosotros aquí en Samaria, para que lo vamos aconsejando, para que usted vaya aprendiendo la doctrina, para que aprenda a diezmar, para que aprenda a ofrendar. No se vaya a ir por allá solito, por ahí cuando tenga siquiera un año se va. Eso es lo que hacemos ahora, ¿cierto? Este hombre se fue solo y tenga la seguridad que él fue el primer eslabón para que se estableciera la obra en el continente africano. Amén. Allá en Etiopía, donde hasta hoy hay miles y miles de pentecostales, desde ese tiempo el Señor estaba haciendo una obra por el Espíritu Santo. Le damos la gloria a Jesucristo. Pero ¿qué sucede hoy? Hay que visitar esa señora o ese caballero, hay que visitarlo 50 veces. Hay que esperarlo 5 años, hay que esperarlo 10 años. Y es tan lento y se dan las cosas de esa manera, porque gran parte del trabajo lo hacemos a nuestro capricho, lo hacemos a nuestro antojo, y esa persona sigue allí en la misma condición. Pero si le aplicamos toda la potencia del Espíritu Santo, el que es. El que ha de ser para el Señor va a llegar. ¡Gloria a Dios! Hermanos, Jesucristo quiere hacer y puede hacer una gran obra en este barrio y en los barrios adyacentes. Pero de pronto nosotros mismos no lo estamos permitiendo. De pronto nosotros mismos nos hemos endurecido a esa influencia que viene de parte de Dios. Pero en esta mañana tengamos la plena, la absoluta seguridad que el Espíritu Santo que le habló a Felipe, el Espíritu Santo que guió a Pablo, el Espíritu Santo que le abrió el entendimiento a Lidia, es el mismo Espíritu Santo que está aquí en este auditorio. ¡Gloria a Dios! ¿Qué hacemos? Entonces nos cruzamos de brazos, entonces no hacemos las cosas. No, sí las vamos a hacer, pero las vamos a hacer conforme lo dice la palabra. ¡Amén! Para ir resumiendo, pues no alcanzamos a ver todo lo que se pudiera ver, el tiempo es corto, porque quiero que nos introduzcamos en esto de la revelación a ver por lo menos 2 cosas grandes, básicas de nuestra fe. Una es la revelación del nombre de Jesús y otra la revelación de la divinidad. Esas 2 cosas. Pero creo que estamos abonando el terreno, estamos dando pasos sumamente interesantes. Y yo quiero dejarles solamente lo de Amós, el capítulo 3 y el verso 7. En realidad, ¿qué es lo que el Señor tiene? Amós 3. Los primeros 8 versos yo quiero que los tomen ahí en cuenta. Amós capítulo 3. A ver, desde el verso 3, esa primera pregunta. ¿Andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? A ver, leámoslo más fuerte. ¿Andarán 2 juntos si no están de acuerdo?
A ver, ¿el Espíritu Santo podrá andar con un creyente si el creyente no está de acuerdo con él? ¿Podrá usted andar 1, 2 o 3 días con su tío si no están de acuerdo? No, no se puede. Hermanos, para que el Espíritu Santo ande con nosotros, nos revele la palabra, nos dé la sabiduría, nos dé los dones, nos dé los ministerios, hay que estar de acuerdo con Él. Y de pronto suena necio preguntar, pero habrá que hacerlo. ¿Cuántos estamos de acuerdo con el Espíritu Santo? Claro. Lo que pasa es que a veces estamos de acuerdo en lo que nos conviene, pero en otras cosas que por ahí ya nos reprenden y nos exhortan. No, esa partecita sí no, hermano, es que esa ya me queda muy pesado. Hermanos, con Él hay que andar en todo. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y sigue preguntando, ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no atrapa algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Y luego dice como respuesta, el verso 7, porque no hará nada Jehová el Señor, léalo fuerte, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Gloria a Dios. Todo lo revelará primero a sus siervos, lo contará a sus siervos. Hermanos, aquí tenemos a todos los siervos, patriarcas, profetas, apóstoles y centenares de predicadores a lo largo de la historia, y Dios ha revelado a través de ellos que esta obra es por el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Hay mucho por hacer y con la ayuda del Señor lo vamos a tener, lo vamos a lograr, pero necesitamos ser guiados absolutamente por el Espíritu Santo de Dios. Entonces yo, a manera de recomendaciones esta mañana les diría, antes de ir allá donde esa señora a evangelizarla, arrodíllate un rato, media hora, 1 hora, antes de ir a ese barrio que amenazan, que pegan, que tiran frutas, que cierran puertas. ¿Por qué no dedicar 1 día, 2 de ayuno para pedir la dirección al Señor? Antes de pensar en esa calle que es tenebrosa, o en ese hueco, o qué sé yo, o en la cueva se habla por ahí, en tantos lugares, primero empapémonos del Espíritu Santo. Esta tarde hay una reunión de campaña en el Parque de San Pablo, ¿no es? ¿Qué tal si nos vamos para allá, pero impregnados del Espíritu Santo? Más que hacer como un desfile, más que ir a conocer el arbolito y la casita bonita y a comer helados y tan lindo, y cuando el predicador comienza el mensaje, entonces los hermanos se dispersan y se van por allá a charlar recostados en un carro, por allá cada uno por su lado. Qué bueno que todos ahí unidos y por el Espíritu, y dejando que Dios se mueva y que los demonios tengan que alejarse, reprendidos por esa presencia gloriosa del Espíritu Santo. Porque, hermanos, no vamos en el nombre de un líder, de un propagandista. Cuando vamos a ese parque, a esa calle, a ese lugar, vamos en el nombre que es sobre todo nombre. He estado oyendo de cultos lindos que han hecho por allá por la colina, que mucha asistencia, que mucha gente. Hermanos, yo tengo entendido que el Espíritu Santo está obrando ahí.